Buenas tardes. Buenas tardes. Así, justo el sol. Bien, habida cuenta que el señor dejó el mail, lo incorporamos como parte de la declaración. No, pero puedo seguir, digo. Buenas tardes otra vez. Buenas tardes. Lo digo ahora formalmente. Este es el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. La hemos convocado en la causa 3622 y su compañera 3623 a los efectos de que preste declaración testimonial. Prestar declaración testimonial imprime la obligación de declarar con la verdad, ¿sí? Con lo cual usted, bajo sus creencias religiosas o la promesa de decir verdad, debe manifestarse en ese sentido. Una vez que lo haga, si no se manifiesta con la verdad, incurriría en el delito de falso testimonio, que técnicamente es afirmar una falsedad, negar o callar la verdad, aunque sea en una parte de ella. Yo le voy a dar a continuación una serie de nombres de personas y usted me va a decir si los conoce, si no los conoce. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro decir la verdad. Bien. ¿Su nombre completo? María Montserrat Suárez Amieva. Bien. Lo que le voy a pedir es que siempre me hable al micrófono y manéjelo porque esto no estaba fijo. Está bien. Le digo que hable al micrófono porque se graba esto. Bien. Le digo entonces, Raúl Muñoz, Jorge Apa, Roberto D'Ambrosi, Jorge Vano, Eduardo Ascheri, Carlos Casucho, Luis Firpo, Alberto Sotomayor, Marcelo Cinto Curtó. ¿Usted conoce alguno de ellos? No conozco ninguno. ¿Aportó sus datos personales por secretaría cuando llegó? Sí. Bien. ¿Usted tiene algún impedimento que le haga manifestarse con la verdad? ¿Alguna situación que a usted le... No, ninguna. Bien. ¿Tiene algún interés especial en la causa? Sí, por supuesto, que se haga justicia y que se sepa la verdad de lo sucedido con mi padre. Bien, en ese contexto de buscar la justicia, ¿hay algo que le puede torcer para alejarla de la...? En absoluto. Bien. ¿Las partes están satisfechas con relación a las generales de la ley y los datos identificatorios? Bien, le comento más o menos cómo es la mecánica. Le van a ir haciendo preguntas, va a comenzar el Ministerio Público Fiscal, seguirán las querellas, después la defensa. Nosotros participamos para hacer alguna aclaración o para encaminar muchas veces el relato, ¿sí? Bien. Si se produjera algún debate entre las partes, entre ambos lados, no participe y que yo voy a intentar... Conozco la mecánica, he sido abogada de las querellas en los juicios por delitos de lesa humanidad en Neuquén. ¿Qué le voy a así decir, que ¿no es cierto? conozco. Doctora, sí, por gracias, favor. señor presidente, pero le voy a ceder la palabra a la que... Lo que sí le voy a pedir al público, ustedes saben que nosotros somos abiertos en términos de comer, beber, el murmullo aumenta, ¿sí? Y a esta hora estamos todos cansados y repercute en el ambiente, así que les ruego, incluso por respeto a la señora, ¿no? Fundamentalmente por respeto a la señora, que dejemos los comentarios para cuando termine de declarar. Gracias. Doctor. Gracias, presidente. María, buenas tardes. Queremos que le cuentes al tribunal en qué carácter venís a declarar, quién era tu padre y las circunstancias que ustedes conocieron y vos viviste relacionadas con su desaparición forzada. Bien. Bueno, soy la hija de Julio Eberto Suárez. Y en esa calidad vengo a declarar. Bueno, mi papá era abogado, era militante, estudió abogacía en Córdoba y finalmente se recibió en la Universidad del Litoral en el año 67 y después de eso regresa a la provincia de San Luis, de donde había vivido la mayor parte de su vida porque nació en La Pampa.
en un pueblo muy chiquito que es Quemú Quemú. Se había casado previamente con mi mamá, previamente a recibirse, y en el año 67, cuando se recibe, vuelve a San Luis, y ahí, bueno, empieza a trabajar en su estudio jurídico, es nombrado como abogado de Vialidad Nacional, y también lleva adelante la defensa de presos políticos de la dictadura de ese momento. Por su militancia, cuando llega el año 73, él es nombrado como ministro de Gobierno, Educación y Justicia de la provincia de San Luis en el gobierno de Elías Sadre. Y bueno, y posteriormente, en mayo de 1974, renuncia a ese cargo, digamos, por la situación política que se estaba viviendo. Y bueno, en ese momento es cuando empieza las persecuciones de carácter político de la AAA, a punto tal que durante el año 74 sufrimos 2 atentados en la casa familiar. No recuerdo exactamente las fechas, pero sé que fue antes del mes de noviembre, porque en el mes de noviembre es cuando lo detienen. O sea, antes de esa fecha, primero incendian el auto de la familia en la vereda de la casa, cosa que recuerdo muy bien porque yo me había levantado a mitad de la noche, creo que para pasarme a la casa de mis padres, a la cama de mis padres. Yo era muy chica, yo tendría creo que 5 años, todavía no cumplía los 6, y veo las llamas a través de las persianas, la luz del fuego. Me asusté mucho. Bueno, y en ese momento recuerdo que mi papá se levanta, me calma, me lleva a mi habitación. Mis otros hermanos no recuerdo si se despertaron. Y no recuerdo después de todo lo que sucedió, si vinieron los bomberos, esa parte no la recuerdo. Pero bueno, eso fue uno de los atentados. Al día siguiente recuerdo haber visto el auto que estaba todo quemado. Y el otro fue que pusieron una bomba, que creo fue una bomba de estruendo, en el garage de la casa de la familia. En el mes de noviembre, o sea, me faltó comentar que mi familia estaba compuesta, bueno, mi papá, mi mamá, y éramos 4 hermanos. Un hermano mayor, Julio, segunda yo, y 2 hermanos mellizos, Ana y Facundo. En el mes de noviembre, como os decía, aparece, yo volvía de la escuela, me traía la chica que nos cuidaba en casa, mi papá y mi mamá estaban en casa junto con mis hermanos, y cuando llegamos a la puerta de casa vemos que había 2 personas vestidas de civil. Yo era muy chica, los veía enormes, que nos preguntaron si vivíamos ahí. Y bueno, supongo que por todo lo que había sucedido dijimos no vivimos acá, seguimos de largo y esperamos que se fueran y volvimos a entrar a la casa. Y al rato llegó la patota, digamos, entraron de manera muy violenta. Lo que recuerdo es que, bueno, revolvieron toda la casa, tiraron los libros de las bibliotecas, dieron vuelta todas las cajas de los juguetes que teníamos, que es un recuerdo en relación también a lo niña que era yo. Y bueno, se llevaron detenido a mi papá, toda una situación muy violenta. Recuerdo que mi hermano mayor me abrazaba y trataron de llevarnos a otra habitación para que no presenciáramos, pero igualmente, digamos, sentíamos todo, los golpes, toda la violencia de la situación. Posteriormente sé que mi abuelo se entera, mi abuelo materno se entera y va a buscarnos para tratarnos de sacar de la casa a mí y a mis hermanos, y no lo dejan ingresar hasta que no terminara el operativo, que termina cuando se lo llevan a mi papá, y ahí finalmente nosotros podemos salir
nos lleva mi abuelo, nos vamos con mi mamá y mi abuelo materno a su casa. Para esto también había allanado su estudio jurídico, el estudio jurídico de mi papá, que quedaba cerca ahí de casa. Y bueno, recuerdo que los primeros días queda alojado en la delegación de la Policía Federal de San Luis. Posteriormente lo envían a Devoto, y recuerdo que íbamos a visitarlo. Mi mamá nos llevaba una vez a cada uno conmigo y mis hermanos, viajaba con uno de nosotros para que fuera más simple toda la manera, digamos, de moverse, porque era complicado. Recuerdo estar haciendo la cola en Devoto. Recuerdo cuando entramos a la cárcel y que me revisaran como una adulta, que me hicieron desnudar, y siendo yo muy chica. Lo que no puedo acordarme es cómo lo vi a mi papá en esa ocasión. Finalmente a mi papá le da la opción de salida a México, previo también de pasar por Coordinación Federal, creo. Todos estos trámites los lleva adelante mi mamá, bueno, los recuerda con mucho detalle. Mi papá sale en junio del 75 hacia México y nosotros salimos posteriormente. Nosotros salimos en enero del 76, creo que el 26 de enero de 1976. Viajamos mi mamá, nosotros 4, y nos acompaña una amiga de mi mamá, que era una compañera de militancia de mi mamá, bueno, porque era un viaje muy largo, éramos muchos, éramos chicos, bueno, y como amiga y compañera nos acompaña hasta México. Bueno, ya en el exilio, digamos, empezamos a vivir como con cierta normalidad, juntos, de nuevo como familia. Nosotros habíamos pedido como hermanos tener un hermano más. Mi mamá, mientras mi papá ya estaba en México, no sé qué, nos leía todas las noches historia de México, porque sabía que no se íbamos a ir a vivir allá, así que era un personaje querido por nosotros, Emiliano Zapata, así que ya habíamos planificado como hermanos tener un hermano que se llamara Emiliano, y así fue que tuvimos un hermano que nació en México, que fue el quinto hermano, Emiliano. Bueno, lo que recuerdo del exilio también puedo decir que fue, creo que la época más feliz de mi vida, sobre todo por la situación de compañerismo que se vivía con otros hijos de militantes que también estaban en el exilio, y por la manera que llevamos la vida allá. Mi papá había sido fundador de lo que fue el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino, que eso se constituyó en lo que fue la Casa Argentina, junto con Rodolfo Puigros, con César Calcaño, Delia Puigros. Al respecto traje una copia de una parte de una solicitada que salió. Mi papá era secretario de organización. Y bueno, las actividades que se llevaban adelante en la Casa Argentina, que era un lugar, digamos, de solidaridad con los exiliados, donde la gente que recién llegaba tenía un lugar donde alojarse y también se le buscaba una salida laboral. Yo, como chica, recuerdo que los sábados se hacían unas peñas, digamos, donde era un lugar de encuentro de los exiliados, no solamente argentinos, sino de todos los exiliados latinoamericanos, porque
digamos, la colonia argentina, como se llamaba, como nos llamábamos, era, digamos, el grupo de exiliados que más organizados estábamos. Posteriormente también, a partir del COSPA, se crea lo que se llamó la Casa del Niño Latinoamericano, que era un lugar donde teníamos contención los hijos de exiliados, no solamente argentinos, también de todos los países de Latinoamérica, que bueno, fue un lugar que también en el que participó mi papá en la creación a partir de fondos que proveía el gobierno de Suecia juntamente con el gobierno mexicano. Y bueno, ahí es donde nosotros pasábamos nuestras tardes después de ir al colegio, y donde mi mamá llevaba adelante una actividad como en la sala maternal, porque mi mamá había sido docente de jardín de infantes. Recuerdo, bueno, las actividades que ahí realizábamos, y bueno, nos encontrábamos con otros hijos de exiliados. Recuerdo, bueno, una de las cosas que más recuerdo es que teníamos talleres de cine, llegamos a hacer un pequeño corto, bueno, teníamos clases de plástica, natación en la época de verano, que se hacían en la Villa Olímpica. Bueno, o sea, se buscaba la manera que tuviéramos toda una contención, que creo que eso ayudó a que yo sienta que esa fue la época más feliz de mi vida. El momento que mis padres deciden regresar a Argentina, yo no lo recuerdo que hayamos tenido una conversación específica y especial sobre el tema. Recuerdo que ya sabíamos que íbamos a volver. Y recuerdo que bueno, que nos habían explicado que volver a Argentina no era volver a la vida que teníamos, porque no íbamos a poder volver a vivir a San Luis, que es donde estaban nuestros abuelos, que era lo que extrañábamos. Y también sabíamos que teníamos que volver con otros nombres. Para lo cual también, siendo chicos como éramos, teníamos que poder aprender que teníamos que llamarnos de otra forma. Yo salgo de México, yo tenía 10 años, mi hermano Julio tenía 11, mis hermanos mellizos tenían 8 y Emiliano tenía todavía 1 año. Yo me pasé a llamar Mariana Narváez Elizondo. Y bueno, salimos de México. En este momento no lo recuerdo, creo que fue no lo voy a recordar en este momento, pero de ahí nos fuimos a España. Debe haber sido en el mes de agosto aproximadamente, porque yo cumplí mis 10 años estando en España. Yo soy nacida el 14 de septiembre, así que ya estábamos en España, así que debe haber sido un poco antes, principios de septiembre o finales de agosto. ¿De qué año? Del año 78. Estuvimos un tiempo en España, un mes, calculo yo, aproximadamente. Después nos fuimos a Brasil, viajamos con mi mamá y posteriormente nos íbamos a encontrar con mi papá ahí. En Brasil, el día que teníamos que tener el encuentro con mi papá no llega, y pasan los días y no llega. Y yo recuerdo la angustia enorme de mi mamá y su preocupación, porque no tenía ella manera de contactarlo, no habían quedado de una manera de contactarse. Sabíamos que mi papá estaba en Panamá en ese momento. Y
bueno, la situación complicada de no saber qué hacer estando en Brasil. Posteriormente, bueno, mi papá finalmente llega y de ahí viajamos a Paraguay, que también nos quedamos un tiempo en Paraguay, no sabría decir exactamente cuántos días, cuánto tiempo, y entramos a Argentina a través de la aduana de Corrientes. El viaje lo hicimos por separado, entra primero mi papá con mis 2 hermanos varones más grandes y mi mamá entra conmigo y mi hermana y Emiliano, que era bebé. Bueno, cuando llegamos a Argentina vamos a vivir a Martínez, a la zona de Martínez, a un departamento que nos habían prestado unos compañeros. Y bueno, y a tratar de insertarnos en la vida en Argentina con estas identidades nuevas. Empezamos a ir primero a un colegio religioso que no nos pedían ningún tipo de documentación, así que pudimos ingresar a ese colegio, y posteriormente fuimos a un colegio público. Sé que entramos a Argentina a principios de diciembre porque recordé que la Navidad del año 78 la pasamos en Argentina. Bueno, lo que puedo decir es que a ver, desde mi mirada en ese tiempo vivíamos con mucho miedo. Yo vivía con mucho miedo, yo puedo hablar por mí, yo tenía mucho miedo. Porque sabíamos, éramos conscientes de todo lo que implicaba estar clandestinos en el país. Digamos, no podíamos saber, o sea, que nuestros amigos supieran dónde vivíamos, o nuestros compañeros de escuela dónde vivíamos. Teníamos que tener una historia de vida inventada, porque no podíamos decir de dónde veníamos, que veníamos del exilio, así que era todo muy... Lo que sí es que yo siempre agradezco que nos hayan siempre dicho la verdad, mis padres, que nos hayan explicado en el modo que nosotros podíamos llegar a entender, pero que siempre hemos sabido la verdad de lo que implicaba su compromiso en la militancia. A ver, lo que sí, yo creo que también de esta situación éramos más conscientes mi hermano Julio y yo. Bueno, viviendo en Buenos Aires, en Martínez, mi papá mantenía muchas reuniones, sabíamos porque se iba al centro y volvía, a veces en esas reuniones iba acompañado por mi mamá, y volvían. Sé que la tarea de mi papá era establecer contactos con dirigentes políticos, esos contactos que, digamos, que él había tenido y sembrado durante su cargo como ministro. De manera tal que, por ejemplo, una de las personas con las que se entrevistaba era con Lázaro Roca, que había sido el apoderado del Partido Justicialista, y sé por mi mamá que con otra de las personas que se vio un par de veces y tenía una reunión pendiente para el mes de octubre fue con Felipe Zapag, quien había sido gobernador de la provincia de Neuquén. Que incluso mi papá viaja a Neuquén un par de ocasiones para entrevistarse con él. Bueno, en septiembre mi papá tiene prevista una reunión, ese 29 de septiembre, tiene prevista una reunión con Lázaro Roca, que unos días antes le había solicitado que se dejaran de ver.
porque ya habían tenido noticias de la caída de Armando Croatto. Entonces mi papá les solicita, quiere tener una entrevista más con Lázaro Roca para que le dé un contacto, digamos, con el área sindical. Mi papá establecía los contactos, digamos, con el ala política, según me contaba mi mamá, con muchos políticos del interior del país. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, si bien tiene... Sí, sí. Perdón, Pablo. Mencionaste que tu padre se entera de lo de Armando Croatto. ¿Él tenía vínculo de militancia con Armando? ¿Lo había tenido en el exterior? ¿Qué vínculo tenía? ¿Él sabía que Armando estaba en la Argentina? ¿Pudiste saber eso? Eso no lo pude saber. Sí, tenían, digamos, el contacto de haber militado juntos en el exterior. No sé cabalmente si sabía, digamos, que estaba en la Argentina. Esto no lo puedo decir hoy por hoy, pero yo supongo que sí, porque, cuando se entera mi papá de la caída, es cuando busca poder establecer esa línea, digamos, que estaba llevando él, que era el contacto con O sea que tu padre sabía que Armando Croatto estaba en la Argentina con la función de vincularse con el movimiento sindical. ¿Esto es así? Sí. Bueno, en esta ocasión en que va a tener esta reunión digamos, con Lázaro Roca, es cuando mi papá no vuelve. Nosotros nunca supimos si finalmente tuvo esta última reunión, porque ese día era tarde, mi mamá no lo había acompañado en esta ocasión a esa reunión, se había quedado con nosotros y llama por teléfono a casa, yo atiendo el teléfono y me pide que le pase con mi mamá. Ya de la manera en que me pidió que le pasara el teléfono con mi mamá, a mí me dio la sensación que las cosas no estaban bien. Mi mamá atiende, toma el teléfono y mi papá le alcanza a decir que no va a poder volver, que está rodeado, que queme la documentación o algo así le dice. No sé las palabras textuales, pero digamos, le dice algo en ese sentido, que nos cuide mucho, que nos quiere mucho, y mi mamá siente que le sacan el teléfono. Bueno, a partir de ese momento fue como... empezamos a quemar toda la documentación que teníamos, nuestra documentación personal que teníamos en ese momento. Y nos quedamos en Buenos Aires en ese departamento, seguimos yendo a la escuela y seguimos tratando de mantener una apariencia de normalidad durante unos días más, porque no teníamos dónde ir, básicamente, porque no teníamos ningún contacto de cómo salir de ahí. Y tratamos de permanecer de una manera, digamos, lo más normal posible. Y mi mamá me dice que la decisión que toma ella de llamar a sus hermanos y a mis tíos para que nos lleven al sur es porque una vez le digo yo que la maestra me preguntaba por qué estaba tan triste, porque yo ya no lo podía simular de ninguna manera. Entonces, a pesar de que no era lo que estaba previsto, llega mi tío, el hermano de mi mamá, y nos lleva a la casa de mi tía materna, al sur, en la ciudad de Allen, en Río Negro. Y llegamos a Allen, Río Negro, un 13 de octubre de 1979. Mi mamá se queda en Buenos Aires tratando de tener alguna noticia de mi papá, tratando de buscar, se queda con Emiliano, mi hermano más chico, y trata de tener contactos con diversas personas para ver qué pueden saber de mi papá,
y qué se podía averiguar. ¿Nos recordás el nombre de tu mamá? Sí, mi mamá es Lila Montserrat Amieva. Te hago una pregunta. Vos mencionaste que supiste que Julio, que tu padre, se entrevistaba con Lázaro Roca. Sí. ¿Supiste más o menos cuántos encuentros tuvo? ¿Era un trato frecuente? No sabría decir. Sé que era un trato frecuente, pero no sabría decir cuántas veces se entrevistó. La verdad no sabría decirlo. ¿La familia, supiste si tu mamá o alguien de la familia pudo tomar contacto en algún momento con Lázaro Roca para averiguar qué había pasado? Se lo pregunté a mi mamá y no, nunca pudimos tomar contacto con él, nunca pudimos tener una llegada a él. ¿Con alguien vinculado? ¿Nadie tomó contacto? No. Y pudieron saber si, además de Lázaro Roca, se había entrevistado, y vos mencionaste también el caso de Felipe Zapag, si hubo algún otro contacto más. No lo recuerdo, yo no recuerdo otros nombres que me haya mencionado mi mamá en este momento, no lo recuerdo. Vos mencionaste, te llevo un poquito más atrás, al momento de México, y vos contaste que en la infancia compartían con tus hermanos con hijos de otros compañeros. ¿Recordás los apellidos o los nombres de esos compañeros? Sí, me acuerdo muchos. Bueno, recuerdo esencialmente porque siempre fue una amiga de la familia, la seguimos viendo y que hoy está acá, que me acompaña, Ana Villa y su familia, su esposo de aquel momento Luis Brustein y sus hijos, que eran nuestros amigos. Recuerdo a Paco Ramos y sus hijos Joaquín Ramos y Pablo Ramos, que eran también nuestros amigos. Recuerdo a la familia Ferreira Beltrán, que eran de Córdoba, que bueno, la mayoría de los hijos que sobreviven están viviendo en Córdoba, que también eran amigos. Recuerdo también en una época a Miguel Bonazo, porque yo era amiga de su hija en aquel momento. En este momento no. Vos mencionaste que cuando deciden venir a la Argentina, dijiste, una de las cosas que les agradezco es habernos dicho la verdad. ¿Recordás qué les dijeron tu mamá y tu papá? Sí, a ver, nosotros sabíamos que mi papá era un militante, aparte eran cosas que eran, digamos, la habíamos vivido desde chicos, que nos incendiaran el auto en la puerta de la casa era algo que se tenía que hablar por qué había pasado esto. ¿Por qué pasaba? Porque mi papá era un militante y, digamos, no recuerdo las palabras con que nos explicaban, pero nosotros en nuestra edad entendíamos de esto. Cuando nos tenemos que ir al exilio también entendemos que tenemos que irnos del país, y cuando se deciden volver, también lo entendemos que es por la militancia y la decisión y las convicciones de mi papá y de mi mamá. Vos mencionaste mencionaste en un momento que tu padre, cuando tienen que encontrarse después en Brasil, pero que había estado previamente, no entendí muy bien en qué momento, en Panamá. Sí. ¿Vos pudiste reconstruir o supiste o tu mamá sabía por qué estaba...? Sí, mi mamá sabía. Mi papá llevaba adelante una tarea política y él tenía una relación con el general Torrijos, que era presidente de Panamá. Entonces, cuando nosotros salimos de España, mi mamá y mis hermanos nos vamos a Brasil y mi papá va a Panamá. Por su tarea política específicamente, yo no lo sé qué, pero digamos, dentro de su tarea política, él establecía lazos con el general Torrijos, al punto tal que cuando Torrijos se entera de la desaparición de mi papá, del secuestro, creo que fue en el año
81, principios del año 81, manda a decirle a mi mamá que él se ofrece a sacarnos del país y para llevarnos a Panamá y a través de Panamá a México. Para sacarnos de... Nosotros ya estábamos viviendo en Allen, esta parte que yo la siento como que fue un exilio interno, irnos a vivir al sur. Sí, bueno, Una pregunta, ¿vos supiste, pudiste reconstruir o te comentó tal vez tu madre si conocían, si la militancia de tu padre estaba ligada también a la militancia de Norberto Habegger, y en ese caso, ¿cuál era la relación? No lo sabría decir. Bien. No lo sabría decir. Lo que sí quiero agregar, que, a ver, quiero poner de resalto una cuestión que yo lo considero lo que son las complicidades civiles en esto, lo que fue la dictadura, este plan sistemático, que tiene que ver con la actuación de los Rodríguez Sá en San Luis en relación a mi papá. En el año 1978, los Rodríguez Sá, junto con otros personajes de la provincia, le envían una carta al contraalmirante Macera en el que mencionan a algunos militantes, entre ellos a mi papá, y en esa carta le solicitan castigo ejemplar. O sea, uno sabe lo que significaba castigo ejemplar en esa época y dirigida a Macera, nada más. ¿En qué año fue eso? En el año, creo que fue en el 78. Esta carta fue agregada en el expediente de uno de los juicios de delitos de lesa humanidad en la provincia de San Luis, porque en algún momento se la llevó frente a un escribano para que le dé autenticidad. Y esa carta se pudo recuperar hace poco tiempo y se presentó dentro de estos expedientes, de estas causas de lesa humanidad en San Luis. Yo acá traigo una copia, digamos, que es una copia de una noticia que sale, pero que tiene una parte, la fotografía de la... Una pregunta, volviendo al día del secuestro, él se tenía que encontrar con Lázaro Roca. Además de verlo a Roca, ¿tuvo que ver a alguien antes o vio a alguien con anterioridad, aunque no sea un contacto de militancia, algún familiar, alguien que hubiese sabido sobre el último? Sí, a ver, había en Capital Federal, vivía un primo de mi papá, con quien manteníamos algún tipo de vínculo, de relación, algunas veces los veíamos. Y tengo entendido que mi papá, previo a esta reunión, pasa por la casa de este primo. Y le alcanza, creo que eso es una de las cosas que me olvidé mencionar, le alcanza a decir a mi mamá cuando la habla por teléfono, le dice: no vayas a la casa de Luis, que es el primo de mi papá. Le dice: no vayas, entonces tampoco pudimos, o sea, fue un lugar al que no acudimos. Pero no acudieron en ese momento, pero con posterioridad. Y posteriormente, no, a ver, yo creo que fue en el año 85, 86, que este primo de mi papá va a Neuquén, a la provincia de Neuquén, por su trabajo, y con mi hermano Julio viajamos desde Río Negro, bueno, son 25 kilómetros de Allen a Neuquén, viajamos hasta Neuquén para tratar de verlo, y no nos quiso atender. Así que, bueno. ¿Qué pasó después? ¿Qué es lo que...? Bueno, nosotros viviendo en Allen, vivimos en la casa de mis tíos, que no tenían ningún tipo de militancia y que no tenían ningún tipo de compromiso, y que tuvieron una actitud absolutamente solidaria para con nosotros, porque fue a recibir en su casa 5 niños con una madre que estaba siendo también perseguida,
y insertarnos en una escuela en el mes de octubre sin ningún tipo de documentación, que fue una situación difícil. Y también, bueno, mi mamá, como digo, se queda durante ese tiempo que nosotros nos vamos al sur, se queda en Buenos Aires y en determinado momento ella vuelve porque ya no puede seguir estando. Y ¿supiste si logró hacer algún trámite, si logró contactar a alguien? ¿Qué te contó sobre ese tiempo? Sé que contactó al doctor Zaffaroni, a Raúl Zaffaroni, porque había tenido una relación de amistad con mi padre cuando el doctor Zaffaroni era juez en Villa Mercedes, y que durante el gobierno de Adre y mi papá siendo ministro, lo nombran como procurador de la provincia. Entonces había forjado una relación de amistad. Entonces mi mamá en ese momento, no sé si es en ese preciso momento o posteriormente, la verdad que no recuerdo si fue ahí o posteriormente, que lo contacta a Raúl Zaffaroni, y él la contacta a mi mamá con Alicia Oliveira del CELS, que es quien finalmente le da un dato para poder buscar el expediente. A todo esto, a ver, nosotros en el año 79, que nos quedamos en el sur, en diciembre del 79, es la primera vez que nosotros podemos volver a San Luis. Vemos a mis abuelos, estábamos ahí, y en el mes de enero, no recuerdo exactamente qué día, sale en el diario La Nación un aviso que dice que se tienen que presentar los familiares de Julio Suárez porque se había encontrado el cuerpo en una situación de un accidente automovilístico. Mi mamá viaja junto con mi tía paterna, la hermana mayor de mi papá. Mi mamá no se puede presentar al reconocimiento del cuerpo porque estaba siendo buscada también, así que se presenta a mi tía, y a mi tía le entregan un cajón cerrado con la orden de no abrirlo y no poder hacerle una autopsia, así que bueno, en esas condiciones vuelve mi mamá y mi tía, y bueno, ahí tuvimos la confirmación de que a mi papá lo habían asesinado. Igualmente en esta situación de no poder ver su cuerpo, yo creo que como niño uno se hace muchas fantasías. Entonces creo que en un punto yo nunca, hasta mucho tiempo después, nunca creí que mi papá estaba muerto. Siempre pensé que en algún momento lo podía encontrar por la calle. Pasó mucho tiempo y bueno, cuando terminamos el secundario, mi hermano Julio se viene a estudiar a Buenos Aires. Él empieza a estudiar ciencias políticas y abogacía, y yo vengo al año siguiente. Y viviendo juntos, los dos, yo empiezo a estudiar ciencias políticas, y viviendo juntos creo que en un momento, en alguna conversación, comentamos esta fantasía que todavía teníamos los dos, y que pensamos que, no sé, uno quiere imaginar muchas cosas. En el año 87, viviendo los dos en Buenos Aires, en julio de 1987, mi hermano Julio se suicida. Esto fue después. Sí. ¿Quiere hacer una pausa? ¿Tiene agua ahí? Esto fue después de los levantamientos cara pintada, de lo de Semana Santa, que habíamos estado mucho
mucho en las calles en ese momento, en ese abril. Y cuando posteriormente sale la ley de obediencia debida, mi hermano entra en una tristeza muy grande y el 7 de julio del 87 se suicida, se tira de la terraza del edificio donde vivíamos. Esa noche yo por primera vez entiendo que mi papá está muerto. Porque esa noche me doy cuenta de que si él hubiese estado, él hubiese aparecido para estar conmigo. Bueno, eso que nosotros habíamos tratado de empezar a tener una vida, digamos, llevando adelante nuestra historia, es como que se desarmó por completo, porque creo que también ahí me di cuenta que este dolor que llevamos es muy difícil de sobrellevarlo. Yo intenté seguir estudiando el año siguiente y no lo pude hacer. Me volví al sur y bueno, en el sur empecé a estudiar Derecho en la Universidad del Comahue. Bueno, me casé, tuve una hija. Y a los 10 años de que mi hermano mayor se había suicidado, mi hermano Emiliano menor tuvo un accidente y murió. Así que también fue un momento muy, muy trágico, sobre todo para mi mamá, porque tener que cargar con 3 pérdidas tan grandes y con prácticamente 10 años de diferencia cada uno, era como que nunca podíamos salir adelante. No. María, ¿estás en condiciones de que te siga haciendo más preguntas? Sí. Y bueno, te pido disculpas porque cualquier pregunta que te hago seguramente va a abrir más dolor, pero decime si no estás en condiciones. Con respecto al momento del hallazgo, de la noticia y del hallazgo, ¿supiste cómo fue el contexto? Si él fue hallado solo, si fue cómo fue, y en ese caso, si supiste. Sí, eso lo supimos posteriormente, porque cuando sale esta noticia, bueno, mi mamá posteriormente, yo dije que había contactado a la doctora Alicia Oliveira del CELS. Ella le dice que creo que a través de su hermana sabía que había un expediente que se estaba tramitando, que estaba caratulado José Berlines y otros sobre, no sé, accidente, no recuerdo bien la carátula, que estaba en un juzgado en Escobar. Mi mamá viaja, se pone en contacto con el fiscal. Creo que me mencionó que el fiscal era de apellido Rodríguez, y el fiscal le dice que sí, que existe ese expediente y que puede copiarlo, fotocopiarlo. Entonces, bueno, creo que es una persona que la acompaña y fotocopia todo el expediente, y ese expediente fotocopiado se lo lleva al CELS, a la doctora Alicia Oliveira. Y a partir de ahí es donde nos enteramos de las circunstancias de este supuesto accidente automovilístico,
que, bueno, lo que recuerdo que supe en aquel momento era que mi papá había aparecido en ese auto junto con otros 3 militantes, con Susana Solimano, con José Berlinés, que el poeta, creo que decía, y Diana Schwartzman, no recuerdo en este momento el apellido, y que sí había sido como una escena absolutamente fraguada, porque se habían encontrado elementos de pesca, como de una salida un día de pescar. Bueno, eso... ¿Vos supiste o a través de tu madre supieron si estas otras 3 personas tenían alguna vinculación de militancia directa con tu padre? Sí, posteriormente supimos que eran militantes, digamos, de militantes montoneros que habían regresado al país también en la contraofensiva, al igual que nosotros. ¿Y supiste si la tarea de vinculación política que tuvo tu papá estaba relacionada a alguno de las 3 personas del grupo? ¿O? Eso no lo supe, eso no lo supe por mi mamá, no me lo ha comentado. No sé si digamos, tenía vinculación con ellos digamos, en la etapa en que estábamos en el país, de manera clandestina. La verdad que no lo supe. Vos mencionaste, dijiste al supuesto accidente, como haciendo referencia a elementos, hiciste la mención al tema del picnic, o no me acuerdo cómo lo mencionaste. ¿Algún otro elemento más se percibió como llamativo o como extraño en ese expediente? ¿Recordás que te haya comentado tu madre? No lo recuerdo en este momento. ¿Recordás algo en relación a la vestimenta con la cual fue hallado tu papá? No, eso específicamente no lo supe nunca me lo comentaron. No lo supe nunca. ¿Qué edad tenía tu padre? Mi papá acababa de cumplir 40 años. Había cumplido el 4 de septiembre del 79, 40 años. ¿Y recordás si tenía algún sobrenombre? Sí, mi papá en San Luis lo conocían como Run Run, y bueno, también en la militancia en México le decían el Gordo Suárez. Vos dijiste que sos abogada. ¿Tu papá también? Sí. Era abogado. ¿Qué legado sentís que te dejó tu padre? A ver. Básicamente creo que esta profunda convicción en que, digamos, había una manera de vivir la vida no solamente mejor para uno, sino también para los otros, y que eso se lograba a través de la militancia. Que, digamos, que las circunstancias que tenemos por delante también son, digamos, un compromiso, digamos, que se asume con los demás. De hecho, tuve una situación muy particular. Me convocan a mí en un momento de la Fiscalía Federal para trabajar en estas causas de delitos de lesa humanidad, la Fiscalía Federal de General Roca, que era el lugar donde yo estaba viviendo, en el año 2006. En ese momento, quien había sido mi marido, el padre de mi hija, me dice si me parece que es necesario que yo haga ese trabajo con todo lo que había pasado en mi familia, y que si no había sentido que eran demasiadas pérdidas para asumir un trabajo así, y que
que él sentía que podía haber algún peligro para mi hija. Y yo le contesté que, bueno, que era lo que tenía que asumir, que me correspondía, y sentía que era eso básicamente lo que me legó mi papá, asumir los compromisos y las convicciones como uno las siente. Por eso también considero que estos procesos de memoria, de verdad y justicia son un momento digamos, no solamente de sanar heridas, sino de hacer real esta justicia a través del Poder Judicial. Esto también es un espacio, creo yo, no solamente para sanar todas estas cuestiones, sino también para recomponer lo que corresponde, digamos, porque hoy estoy acá 40 años después de la desaparición de mi papá, del secuestro de mi papá. 40 años han pasado. Y debo decir que en algún momento pensé que esto nunca iba a llegar, pero por eso valoro profundamente estos procesos. Bueno, María, yo no tengo más preguntas para hacerte. Te agradezco tu testimonio. María, retomo. Dos preguntas, María. Una para aclararle al tribunal, porque ya le contaste que la noticia que aparece en el diario, La Nación es la que llama o convoca a familiares de tu papá por la entrega del cuerpo. Sí. Pero no quedó claro cuándo sería el accidente fraguado, si vos recordás o lo ubicás en el tiempo. Okay, a ver, creo que fue a finales de noviembre que se remiten a ese accidente. ¿De 1900? De 1979, porque la noticia esa en el diario Nación sale en enero de 1980. Bien, y lo otro es, si vos, más allá de que todavía no, por lo que has contado, todavía no te habías recibido de abogada, si en los años posteriores a que ocurre esto, haces algún tipo de, en lo personal, haces algún tipo de presentación o denuncia. Sí, es algo que en el año 88, al año siguiente de que mi hermano Julio se suicida, en el año 88 yo vuelvo a estudiar a Buenos Aires, y estando allí, no se había hecho la denuncia, digamos, en algún organismo en Argentina. Creo que mi mamá intenta hacer alguna denuncia en ese tiempo que se queda posteriormente al secuestro de mi papá, a través, no sé si a través de Brasil, no lo recuerdo, ella lo va a poder decir con mayor precisión. Bueno, pero en el año 88 yo me presento a la CONADEP a hacer una denuncia, y que, bueno, estas son unas copias que me dieron del archivo de la memoria, donde está la denuncia. Lo que tengo que decir acá es que la fecha que figura como la fecha del secuestro está equivocada, porque dice 21 de septiembre, y en realidad es el 29 de septiembre que es secuestrado mi papá. Bien, y lo último es si en estos últimos tiempos la familia ha accedido a alguna novedad, noticia, documentación sobre el caso. Sí, creo que fue hace un año y medio, en noviembre de 2017, creo que fue. Yo me entero a través de un programa de televisión de la declaración de Pablo Berna
en relación a que su padre había tenido participación en esto de haber inyectado a militantes secuestrados y fraguar un accidente automovilístico, cosa que me produjo una conmoción impresionante, porque también está por todo lo que significaba de no haber sabido absolutamente nada durante muchísimos años, y de repente a través de un programa de televisión me vengo a enterar de esto, y con este nivel de detalle y con este nivel de, no sé si de perversión en el hecho, porque no puedo dejar de pensar que a mi papá lo matan, se ahoga y lo meten en ese auto estando vivo. No puedo dejar de pensarlo, y es una crueldad que no tiene nombre, pero eso es lo que he podido saber. Y María, lo otro es si supo la familia, supiste vos de alguna tarea de inteligencia o seguimiento realizado a tu papá. Hace poco, había unos compañeros de militancia de mis padres que también eran de San Luis, que estaban en México, y que actualmente siguen viviendo en México, y mis hermanos y mi mamá viven en San Luis. Creo que en el mes de marzo, fue hace poco tiempo, Julio Funes, nosotros lo conocíamos como el Sanjua, se lo encuentra mi hermano a la salida de la escuela o la entrada de la escuela de mi sobrino, y bueno, se saludan, y le dice: tengo que contarte que hace poco se han abierto los archivos se desclasificaron los archivos de Paraguay, donde él estuvo un tiempo, o sea, estuvo en México exiliado, estuvo en Paraguay, y de hecho, cuando nosotros entramos a la Argentina, previo a entrar a la Argentina, estando en Paraguay, nos encontramos con él y su esposa. El Sanjua le dice a mi hermano que hace poco, con esto de la apertura de los archivos, lo han convocado a él, y que él en esa ocasión le muestran un montón de documentación, entre esas fotografías de él y de mi papá en Paraguay. Es decir, que nos estaban siguiendo antes de entrar a la Argentina. Entonces lo confirmó, se lo comenta ahora hace relativamente poco, y mi hermano me lo cuenta a mí hace poco. No pudo preguntarle más detalles porque fue una cuestión así de que se encontraron en la calle, y él ese mismo día o el día siguiente se volvía a México. Lo que tengo que decir es que el Sanjua y su esposa, que yo no recuerdo su nombre, pero yo la conocía como la Rubia, tenían un hijito chiquito, Andrés se llamaba, que tendría 2 años, era un poquito más grande que mi hermano Emiliano. En determinado momento ellos los detienen en Paraguay y apropian a su hijo, se lo llevan, se lo apropia una familia de militares de Paraguay, y que sé que pudieron encontrarse de nuevo con Andrés, con el nene, porque por una cuestión muy casual, una de las vecinas, sabiendo que el niño era mexicano, había nacido en México, avisa a la Embajada de México, y a través de la Embajada de México es que se hace toda. El gobierno mexicano establece mucha presión, no solamente para que devuelvan a este niño, sino que también para que los liberen a Julio Funes y su esposa, y se vuelven a México. Bueno, es él el que le ha comentado a mi hermano de que existen estos archivos donde están
documentadas y fotografiados previo al ingreso a la Argentina. Bien, muchas gracias, María. Doctor. Gracias, señor presidente. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Le hago una consulta. Usted hizo referencia a Alicia Oliveira y una causa que tramitó a raíz del accidente. ¿Refirió a la Fiscalía de Escobar, puede ser? Sí, era de un juzgado en Escobar, no lo recuerdo bien. No, a ver, Alicia Oliveira era abogada, creo que ya en el CELS, y ella se entera de que ese expediente existía en este juzgado y mi mamá lo va a buscar al expediente. Y el fiscal es quien le permite copiarlo, fotocopiarlo, y es mi mamá que esas copias las lleva al CELS. Le hago una consulta. ¿Esas copias, usted tiene conocimiento de si existe un juego de esas copias? ¿Si existe la posibilidad de hallar esas copias? Supongo que estarán resguardadas y estarán en, digamos, como documentación. No sabría decirle en este momento dónde. En cuanto al primo de su papá, Luis, que usted hizo la referencia que años después fue a Neuquén y no los atendió, ¿tenía algún tipo de pertenencia, algún tipo de militancia? No, ninguna. No tengo más preguntas. Sí, gracias, señor presidente. Muy brevemente, relacionado con esto, te preguntaban recién sobre el primo de tu papá. ¿Hay alguna sospecha de parte de ustedes, tuya o oportunamente de tu hermano, de que pudo haber habido algún dato que él pudo haber dado que hubiese permitido la ubicación de él? No, no, la verdad que no. Dentro del terreno de las suspicacias, no, qué sé yo. A ver, en estos 40 años creo que hemos imaginado un montón de cosas, pero ninguna certeza de eso, así que no podría decirlo. Y luego de ese encuentro fallido ahí en Neuquén, que él no quiso verlos, ¿ustedes volvieron a contactarse con él? ¿Le volvieron a intentarlo nunca más? No. No, por el momento no tengo más. Una pregunta más, señor presidente. Sí. Una última pregunta. En cuanto a las circunstancias del momento y de quienes habrían participado de la detención, ¿tiene idea de quiénes, o pudo reconstruir algo de quiénes, las circunstancias de modo, tiempo, espacio? No, ni siquiera sabíamos, pudimos saber desde dónde hizo esa llamada telefónica para mi mamá, para poder advertirnos de que él no iba, que estaba siendo rodeado. La verdad que no pudo decir nada de eso, ni no pudimos tampoco nosotros a lo largo de estos años poder establecer algo más. Ahora sí, señora, su testimonio ha finalizado. Perdóneme, ¿esas copias del legajo me los deja? Los incorporamos a la causa como parte de su declaración. Gracias. Señor presidente, con relación a la cuestión probatoria, brevemente, así terminamos la audiencia. Lo primero que quiero hacer es pedir como prueba nueva que se lo cite a prestar declaración al señor Roberto Baschetti en razón de lo manifestado por la testigo Milstein, y después de haber compulsado esa fotocopia
de documentación y haber advertido, más allá de lo vinculado puntualmente con esta causa, elementos que esta fiscal, como intervino en otros juicios, puntualmente en el juicio de Atlético Banco Olimpo, y advierte la mención a una persona que estuvo efectivamente secuestrada en el Olimpo, por lo cual es altamente probable que sea material de inteligencia. Entonces, en razón de esto, me parece imprescindible que se cita a declarar al señor Baschetti para ver, bueno, para conocer la procedencia de esa documentación o de esa fotocopia y dónde está la documentación. Doctor. Sí, yo en el mismo sentido de prueba nueva, a raíz de lo que acaba de contar la testigo, para que se oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación para que solicite al gobierno paraguayo la documentación que tenga en su poder relacionada con, dio el nombre de un militante de apellido Funes, y que en esa documentación se había encontrado Julio Funes, documentación, fotografías del papá de la testigo. En tal caso, por ahí lo redacto bien en un escrito para poner bien averiguar bien cuál es el organismo que tiene en Paraguay este archivo, que suponemos que es el archivo llamado Archivo del Terror en Paraguay. No tengo oposición. Posición respecto a la prueba ofrecida. Bien, en el sentido de que tenemos todavía elementos que resolver, me comprometo a hacerlo en el marco de la próxima audiencia. No tengo posición en cuanto al ofrecimiento de nueva prueba por parte de la Fiscalía y la querella, y voy a solicitar que, en virtud del testimonio brindado por el señor Pablo Berna, se cite a declarar como testigo al señor Julio Alejandro Berna. ¿Ah? Julio Alejandro Berna. Doctor Sevillano. No tengo oposición. Sí, por supuesto me voy a oponer porque difícilmente, sobre todo a partir de la declaración, pueda declarar en calidad de testigo. La verdad que no corresponde que declare como testigo en este contexto. Así que me voy a oponer. Sí, lo mismo, digo, ha quedado claro en la audiencia, digo, la persona que puso las inyecciones, etcétera, están las víctimas, los familiares, digo, como testigo, me parece que no corresponde. Viola las garantías del propio Julio Berna, así que no entiendo además el tipo de petición que se hace de una defensa. Solo, señor presidente, agregar que sería una situación en la cual se lo pondría en situación de autoincriminarse eventualmente, por lo tanto su testimonio no es procedente con relación a los hechos a que hizo referencia a su hijo. Perdón, eso. No tengo nada más que decir. No solicito que se lo cite a declarar como testigo en los términos que declaró el señor Pablo Berna, a efecto de interrogarlo si son sus dichos los que reproduce el señor Pablo Berna. Nada más, simplemente. Y aparte no es imputado en el marco de esta causa, resolvió el tribunal. En el mismo sentido que lo que dije antes, lo resolveremos en la próxima audiencia. Bueno, manifiesto sobre los testigos de la próxima Habíamos audiencia. dicho Tolchinsky, sí, a ver, amarilla, sí, replicando lo de lo hoy. que ya había pedido el doctor Yonto el 16 por la cuestión de Tolchinsky, de los Tolchinsky. Amarilla no pudieron venir hoy y la idea de hacer 6. Y la otra testigo sería Silvia Schulein. Sí. Y Aide Mabel Quiroga. Silvia Schulein, SCH. Aide Mabel Quiroga, los dos Tolchinsky y los dos amarillo. 6. Bien, quedamos así, levantamos la audiencia del día de la fecha y quedamos para el día 16 de julio. Buenas tardes.